Aquí estoy. Entonces, para su examen del día de mañana obviamente no se conectan aquí conmigo, sino entran directamente al examen para contestarlo. Recuerden algo muy importante, que me estaba comentando también un joven. Si el examen no lo entregan a tiempo, la plataforma se cierra. Y por mucho que ustedes ya lo hayan enviado, va a aparecer enviado con retraso. Y eso de enviado con retraso no me permite ver el examen. Es decir, el sistema no lo jaló y yo no lo pude ver. Por lo tanto, no tienen calificación. Mucho cuidado, no lo entreguen a uno para las 8 o no lo entreguen a las 8, porque en lo que lo suben, pasa, el tiempo es tirano. Y si lo entregan a uno para las 8, puede que entre. Pero si lo entregan a las 8 en punto, lo más seguro es que sea, Linda Karim, buenos días, lo más seguro es que aparezca enviado con retraso y ya no lo jale. ¿Me explico, muchachos? Acuérdense de esto. Porque es que sí lo envié, pero a la hora de que lo estaba enviando ya se me complicó y lo envié después. Pues qué lástima, porque ya no lo vi. Y si no lo veo, pues no tienen calificación. Mucho cuidado con eso. Yo más adelante les pongo que el examen, el sistema se cerrará a las 8:02, 8:03, para darles a veces un par de minutos y el examen entre. Porque lo que menos quiero es que se queden sin calificación. Entonces, sin más, pues les voy a compartir lo de hoy sobre derecho diplomático. Esto ya no entra en el examen. El examen es desde la parte introductoria de la materia hasta lo que expuso Andrea sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahí viene el examen, porque es todo lo que son sujetos del derecho internacional. Vean la complejidad, por eso les dejo exponer este tema. Es un solo tema, pero obviamente está súper subdividido. Entonces, para esto. Sin más, si no hay ninguna pregunta, voy a compartirles un ratito. Hoy trabajé poquito con los muchachos, pero sí trabajamos acá un ratito. Dígame cómo vamos aquí, algunos de ustedes que me digan cómo vamos. No sé si ya empecé con privilegios e inmunidades. No, apenas terminamos de ver el Placet. Gracias. O sea, hasta aquí. Sí. Ok. Entonces déjenme ponerle aquí, grandote. Recuerden, jóvenes, que el placet se refiere al visto bueno, a la aceptación que el Estado receptor hace de un candidato propuesto por nuestro Estado en este caso, o por un país que se considera que es una persona que nos puede representar. Entonces, el Estado acreditante designa a una persona para que ésta en el país receptor realice funciones de representación. Y antes de mandárselo, lo que mandamos es la propuesta al otro Estado. El Estado revisa quién es la persona. Si está de acuerdo, le emite el placet, es decir, el visto bueno para que esta persona llegue y pueda realizar su función. Si considera que no reúne los requisitos, la nombra persona non grata, no le puede otorgar el placet. Entonces, en nuestro gobierno tendrá que nombrar a otra persona y proponérsela a ver si esta sí es aceptada. Eso es el famoso placet. Luego, creo que me quedé con lo de las cartas credenciales que les dije que necesitaba explicarles. Miren, las cartas credenciales son un documento. Este documento, por medio de este documento les escribí, el jefe de Estado acredita la personalidad de un jefe de misión ante un Estado extranjero. En el caso de los encargados de negocios, quien firma las cartas credenciales es el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces es muy importante que lo establezcan la diferencia. Las cartas credenciales son aquellos documentos que se expiden a las personas que nos van a representar en el exterior. Son un documento en el que va la foto, fíjense, va la foto de nuestro representante, generalmente va a color,
Puede ir tamaño pasaporte o puede ser ovalita, puede ser cuadrada, eso es lo de menos, pero va a color. Van los datos personalísimos de nuestro agente diplomático, la persona, quién es, la edad, nacionalidad, todos estos datos personales que tenemos. Y por supuesto, ahí dice que ha sido designado por el jefe de Estado, es decir, por el presidente de la República, para representar a México ante, y ahí también se señala el país. Entonces, en este documento vienen todos estos datos que les estoy señalando y quien firma, tratándose de un embajador, quien firma la carta credencial o las cartas credenciales es el jefe de Estado, o sea, el presidente de la República tratándose de derecho mexicano. Pero si en lugar de mandar un embajador, México está designando a un encargado de negocios, que va a tener lo mismo que les acabo de señalar, el documento es idéntico, solamente que en lugar de decir jefe de misión, embajador, dice jefe de misión, encargado de negocios, no lo firma el presidente de la República este nombramiento. Quien lo firma es el canciller, es decir, en nuestro caso, el secretario de Relaciones Exteriores. No sé si con esto les queda claro, jóvenes. Sí, profesora. Gracias. Espero no haberlos confundido. Es muy importante para mí que se sepa la diferencia entre una carta credencial firmada por el Ejecutivo Federal y unas cartas credenciales firmadas por el canciller o secretario de Relaciones Exteriores. Todo depende del nombramiento, si es embajador o es encargado de negocios. Ambos nos representan al exterior, pero tienen una jerarquía diferente. Entonces ahí lo tienen. Espero que esté clara. Y luego, voy a entrar a este tema que es muy discutido y porque se refiere a los privilegios e inmunidades que van a tener los agentes diplomáticos. Por supuesto que va a haber una gran diferencia en el otorgamiento de estas ventajas que se pueden dar. ¿Cómo entenderían ustedes lo que son privilegios? ¿Cómo entienden ustedes lo que sería una inmunidad? ¿O es lo mismo privilegio y es lo mismo inmunidad? ¿O son cosas diferentes? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende? Porque imagínense cuando alguien llega al salón de clases, imaginando que ya estamos allá, y me dicen, profesora, fíjate que déjenme contarles un caso rapidísimo. Resulta que estoy haciendo yo una maestría en la universidad, en la UNAM, y las clases empezaban a las 6 de la tarde. Y yo estaba por cerca de la universidad, en una de las universidades privadas, y yo terminaba clases, más bien mi servicio, porque era directora de la carrera, terminaba a las 6 de la tarde. O sea, terminaba a las 6 de la tarde y a las 6 empezaba en la UNAM, empezaba mis clases de la maestría. Y yo decía, santo Dios, ¿cómo le voy a hacer? Estoy complicadísima por el horario. Hablé con los profesores y les dije, fíjense que tengo este problema y no sé si ustedes me permitieran llegar a las 7 de la noche. No puedo llegar antes. Quizás llegue un poquito antes, pero no puedo llegar a las 6. Entonces, todos los profesores, todos jóvenes me dijeron, no te preocupes, sabemos que vienes corriendo del trabajo. Entonces, tú puedes llegar. ¿Por qué les comento esto? Porque los profesores cierran la puerta de la clase. Estos que les estoy señalando cerraban la puerta del salón a las 6 de la tarde. Y ya no entraba nadie. Entraban hasta que se hacía el break. Después de hora y media se hacía un break. A esa hora y media entraban los maestrantes que llegaran tarde. Pues tenían que esperarse para no interrumpir la clase. Los profesores no dan el acceso, sino hasta el break. Entonces, fíjense,
resulta que se me privilegió para que yo pudiera, al momento en que yo llegara, no me quedara afuera, sino que de una manera muy discreta abriera yo la puerta y sigilosamente me introdujera y me sentara sin hacer ruido. Este es un privilegio, no sé si me estoy explicando. No es como algo que se le otorga a todos. Un privilegio es precisamente una deferencia, una atención que se da a una persona de manera específica o diferente. ¿Sí se entiende lo que es un privilegio? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, profesora. Es lo que me gané el odio de mis compañeros de maestría, ¿eh? Porque me dicen, ¿de qué privilegios gozas? Pues yo venía partiéndome el alma manejando, porque pues yo creo que ellos también, ¿verdad? Pero yo me acerqué a mis profesores y como profesora me entendían. Pero pues sí, me gané el coraje de los compañeros, así como diciendo, pues ¿de qué privilegios goza esta mujer para que le den chance de entrar y a nosotros no? Esos son los privilegios. Y las inmunidades, por supuesto, sobre todo las inmunidades se refieren, recuerden que tenemos a una persona de nuestra nacionalidad trabajando en el extranjero. Entonces, estas personas que son nuestras nacionales y que están en otros países, a estas personas no se les puede aplicar la legislación de esos países. Es decir, no hay jurisdicción de ese estado, del estado receptor, para que se les aplique a estas personas que nos representan a nosotros. Por eso son inmunes, porque la jurisdicción del estado receptor no se les aplica. No sé si con esto les doy alguna idea. Sí, maestra. Sí, profesora, todo claro, gracias. Gracias a ustedes. A eso se refieren privilegios e inmunidades. Perdón por señalar estos ejemplos a lo mejor un poco banales, pero ahí están. Esos son a los que se refiere. Luego dice, los privilegios e inmunidades se basan en dos presupuestos. O sea, ¿por qué se otorgan? ¿Por qué se otorgan estos privilegios e inmunidades? Pues tengo dos respuestas o dos bases. El primero es por la necesidad funcional, es decir, facilitar a las misiones diplomáticas el ejercicio de sus funciones de la manera más efectiva. O sea, que no estén, por ejemplo, el Estado receptor encima del agente diplomático, para que no sea coaccionado. Por eso dice uno de los presupuestos de estos privilegios e inmunidades radica en la necesidad funcional, o sea, facilitar a las misiones diplomáticas el ejercicio de sus funciones de la manera más efectiva, sin que sea objeto de presiones de ningún tipo. Otro de los presupuestos es el carácter representativo de esos órganos del Estado. Recuerden algo muy importante, el señor embajador representa al Estado mexicano. Él es la imagen de lo que la demás gente puede pensar que somos nosotros. Entonces tiene un carácter de representatividad. Representa al Estado, en este caso al Estado mexicano. Esos serían sus dos presupuestos. Ahora bien, las inmunidades y privilegios tienen como finalidad el garantizar el cumplimiento de las misiones diplomáticas. Es decir, con el carácter representativo, representa por supuesto al Estado mexicano y que sea de una manera ajena al Estado para que sus leyes o sus autoridades no se inmiscuyan con estas personas. Es a lo que se refiere estos privilegios e inmunidades. Entonces, espero que queden claras. Y voy a dividir, jóvenes, las inmunidades y privilegios, primeramente en cuanto a las personas, y más adelante voy a hablar de privilegios e inmunidades relativos a las cosas. Entonces, en un primer plano hablaré de las inmunidades y privilegios para las personas y después hablaré para las cosas. Entonces, vámonos con las personas. Y en primer lugar, y el número muy importante, es que la persona del agente diplomático es inviolable.
y no podrá ser sometido a detención o arresto. Esto es algo muy importante que les comentaba a sus compañeros, en el sentido de que hace algún tiempo apoyé a la forma, cuando existía una policía especializada, un grupo un tipo de policía con una formación muy eficiente. Era la policía científica. Y aquí, jóvenes, se mandó llamar, o la convocatoria era para formar policías que tuvieran carrera terminada. Es decir, que fueran licenciados en Derecho, licenciados en Relaciones Internacionales, en Comunicación, en Periodismo, en lo que quisieran, pero que tuvieran una carrera terminada. Y además, licenciatura, porque no era carrera técnica, no, licenciatura. Este era un tipo de policía muy sofisticado que se nos dio la tarea de formar. A mí me tocaron las clases de criminología y criminalística. Entonces yo tenía un grupo de tenía salones preparando a estas personas. Y uno de los puntos importantes que yo les di en la clase es, jamás se les ocurra por ningún motivo detener o arrestar a un diplomático. ¿Cómo sabemos que es un diplomático? Me decían. Es muy fácil. Si él se manifiesta, se ostenta, tú lo acabas de detener, detuviste al auto porque el auto no dice que es de agente diplomático, debe de decirlo, pero no aparece por lo que sea, y tú que eres un policía lo detienes porque se te hace sospechoso, lo que sea, lo detienes y la persona se identifica como agente diplomático, tú das 3 pasos atrás, dices disculpe y adiós. Ni se te ocurra tocarlo, porque de alguna manera hay una sanción para ti y sanción para el Estado. Entonces, mucho cuidado. No sé si con esto les voy aclarando cosas. Sí, profesora, todo claro. Para que vean la fuerza de la inmunidad. Es decir, acuérdense lo que les dije, no hay jurisdicción por parte del Estado mexicano para estas personas. Sus leyes no les aplican a estas personas. Por eso son totalmente inmunes a la legislación mexicana. Es a lo que se refiere. Y estas clases que les digo que enseñé y sobre todo me fui al estado de Puebla porque ahí se preparó toda esta gente en el estado de Puebla. Ahí están los agentes, los policías especializados. Que después con la llegada de este gobierno, pues fue un desastre todo, pero en fin, ahí están las cosas. Ahí está esta parte. Ahora bien, es obligación del Estado receptor proporcionarle la seguridad que merece su alta investidura, tanto en su persona, su libertad o su dignidad. Eso es cierto. Se supone que cuando está aquí en nuestro país, el hecho de que no le apliquemos nuestras leyes no significa que el Estado no tiene la obligación de cuidarlo. Tiene que, obviamente, con base a esta alta investidura que tiene como señor embajador, dotarlo de todos los elementos de seguridad para él en su persona, que pueda de alguna manera circular libremente y tratarlo con gran respeto. Es a lo que se refiere, jóvenes. Entonces, es una obligación del Estado proporcionarle la seguridad. Por eso lo cuidamos. El agente diplomático goza también de inmunidad respecto a la jurisdicción criminal o civil. Esto también les causó mucho ruido a los jóvenes del otro grupo. ¿Por qué? Porque si el señor embajador o el agente diplomático, para hablar en general de todos los que están incluidos como agentes diplomáticos, incluyendo el embajador, si por alguna circunstancia le dispara a una persona y la mata, no puede ser detenido, no puede ser procesado. Goza de excepción. Podemos, como Estado, realizar otras acciones, pero detenerlo y juzgarlo, nunca. Podemos nosotros decirle
quitarle el plácet. Eso sí, le podemos quitar, tratándose del embajador, le retiramos el plácet, le decimos al Estado del cual es nacional que lo mande llamar y decirle que acaba de cometer un crimen, para que el Estado mexicano, en este caso, pudiera tomar las medidas correspondientes. Pero no lo podemos detener por ningún motivo, ni siquiera por muerte de una persona. ¿Me estoy explicando? Para que vean la fuerza de la muchachos. Sin embargo, no siempre el agente diplomático goza de esta inmunidad. Por eso les puse aquí, el agente diplomático goza también de inmunidad respecto a la jurisdicción criminal o civil, excepto, y aquí vienen estas excepciones que les señalé. Vamos a manejarlas y hasta ahí le voy a dejar. Miren. Primeramente, en el primer caso, dice, en el caso de acciones entabladas sobre propiedades inmobiliarias situadas en el territorio del Estado receptor. Siempre. Que tales propiedades no las posea en nombre de su propio Estado y para los fines de la misión que le ha sido encomendada. Este primer caso se refiere a que el señor embajador compra una casa, un inmueble, pero lo compra a título personal, no a título del Estado que representa, sino lo compra para Juan Pérez. Él se llama Juan Pérez y él compra la casa para Juan Pérez. Y luego resulta que no cumple con el contrato. Es decir, la casa le cuesta, no sé, $1 millón, por decir algo. Y resulta que el señor solamente pagó $500,000. No quiso terminar de pagar. Aquí, él no se puede escudar en su calidad de agente diplomático, porque adquirió la propiedad a título personal para cubrir sus necesidades. No está representando en la adquisición de esa propiedad a ningún Estado, sino él, por su deseo, adquirió la propiedad. Si no paga, no incumple o incumple con el contrato, lo pueden demandar como persona física. ¿Me expliqué? Sí, profesora, gracias. Ese es el primer caso. Luego, el segundo. En el caso de acciones sucesorias contra el agente diplomático como ejecutor, administrador, legatario y heredero, en su calidad de persona privada, igual. Si el agente diplomático por X circunstancia es nombrado como administrador de una sucesión o él es el que ejecuta esa sucesión, en fin, estamos hablando de una herencia. Si en la terminología de herencia a él le corresponde ser la persona que la administre, que la ejecute o algo, y tiene algún problema con los demás herederos aquí y está en el extranjero, el Estado no puede, por supuesto, pasar esto por alto, porque la persona está actuando de manera privada con respecto a una herencia recibida. No tiene nada que ver con la acción o con el contrato o con el trabajo de la embajada, sino a título personal. ¿Queda? Vamos a suponer que él es heredero y debe de rendir cuentas, no rinde cuentas, y no solamente no rinde cuentas, vende alguna de las propiedades a título personal. Y por supuesto, los demás miembros de la herencia, los demás herederos, se inconforman y lo demandan. Él no se puede escudar en su inmunidad como agente diplomático. No sé si me estoy explicando. Entonces, mucho cuidado aquí con este caso y finalmente vendría Tampoco vamos a protegerlo.
Si se trata de una acción relacionada con cualquier actividad comercial o profesional ejercida por el agente diplomático en el territorio del Estado receptor y fuera de sus funciones oficiales, no se puede valer, jóvenes, de su nombramiento como embajador para fortalecer sus propias empresas desde un punto de vista comercial o realizar actividad profesional valiéndose de esta representatividad. No la puede hacer. Si él tiene algún problema con alguna de sus empresas, a título personal, tiene un problema comercial, el Estado no está representando a nuestro Estado, está representando a su empresa. Y si tiene un problema comercial, como persona física, tiene que responder. Aquí sí se le juzga y si llegado el caso, se le sanciona. No sé si se entiende también este punto. Sí, profesora. ¿Sí? En todos estos tres casos, está actuando a título personal, es decir, como persona física. No está representando en ninguno de los tres casos a su Estado. Por lo tanto, sí puede haber denuncia o demanda en su contra a título de persona física, no representante del Estado como señor embajador. Esas son las únicas excepciones que tenemos para que no se le pueda, para que por lo menos se le pueda sancionar. ¿Sí, pregunta? Sí, profesora. Bueno, esto es cuando no está dentro de sus funciones, pero sí podría tener repercusiones que fuera acusado por cualquiera de estas cuestiones en sus funciones de embajador o cónsul. Claro que sí. Sí, como embajador, fíjense bien lo que les voy a explicar aquí. Si siendo embajador o siendo cónsul general, porque aquí al cónsul le vamos a agregar el adjetivo. Puede ser un cónsul general, un cónsul simple, un vicecónsul o agente consular. Pero aquí me voy a referir al cónsul general. Si estos dos personajes compran a título del Estado, no como persona física, sino como representantes de un Estado, una propiedad que sea como para el local de la misión o como local, como casa habitación, y después no cumplen con el contrato, aquí va a haber un verdadero problema para el Estado porque no puede demandar, no puede sancionar, porque es inmune a la jurisdicción del Estado receptor. Por eso, en alguna ocasión tuve un caso así de una clienta que vino para un asunto, es un caso bien extraordinario no extraño, extraordinario era una mujer extranjera además, naturalizada mexicana, ya de 80 y tantos años mi clienta, y que tenía varias propiedades en zonas bastante pudientes. Estoy hablando donde se localizan las embajadas. Estoy hablando sencillamente como en la zona más recomendada, más cara, digamos, del país. Ahí están las embajadas, muchas de ellas. Y ahí tenía varias propiedades esta clienta. Y en una ocasión me dice, abogada, fíjese que la embajada tal está solicitando rentar mi casa tal. Mi respuesta es no. ¿Por qué le di? La renta era extraordinariamente cuantiosa. Y le dije, no. Si la quieren, la propiedad, se las vendemos. ¿Por qué no las rentamos? Le expliqué, miren, si estas personas dan el depósito, el adelanto y todo esto de la renta y demás, van a estar pagando un determinado tiempo, pero puede suceder que se empiecen a atrasar y después va a llegar el momento en que no van a poder pagar la renta, porque son enormes esas rentas, esas propiedades, y las rentas son cuantiosas, enormes. Va a llegar el momento en que no van a poder pagar, ¿y qué cree? Que yo como su abogada no puedo demandar a esa embajada. No puedo demandar al señor embajador que es el titular de esa misión diplomática. No puedo. ¿Por qué?
porque el señor es inmune a la jurisdicción del Estado. Por lo tanto, ya perdió usted su propiedad y demás. No sé si me logro explicar, muchachos. Sí, profesora. Entonces, vean cuál es mi recomendación. Le dije, si la quieren, la vendemos. Es mejor que se haga la transacción y que me garanticen a través del pago correspondiente. Es decir, no les acepto cheques normales, sino cheques realmente un cheque liberado a través del cual se garantice el pago de la propiedad. Si no, no rentamos, no rentamos, vendemos la propiedad. Porque jóvenes, conozco muchos casos de estos que han alquilado, han rentado las propiedades y luego no pagan. No sé si con esto les ayuda un poquito. ¿Sí? Sí, profesora, quedó ¿Algo más? bastante claro, gracias. Okay. ¿Algo más, jóvenes? Sobre estas inmunidades y privilegios. Apenas estoy hablando de la persona y estoy apenas con un punto relativo a las personas, nada más. Todavía me falta desarrollar muchas cosas más, pero hasta aquí todo bien. Sí, profesora. Pues hasta aquí le quiero dejar, no quiero cansarlos por el día de hoy, necesito que estén lo más frescos posibles para el día de mañana. Quiero que les vaya muy bien. Y que todos obtengan la mejor, casi siempre en este primer examen, siempre, las calificaciones son de buenas a excelentes. Estoy hablando de 8, 9 y 10. Siempre, siempre. Todos los alumnos estudian bastante. El examen está muy sencillo. Lo único que les recomiendo es lean. Hay que leer para contestar. ¿Sí queda? ¿Todo bien? Sí, Ok, pues hasta aquí le dejo, jóvenes, que tengan un buen día. Cuídense mucho. gracias, profesora, igualmente, Hasta cuídese. luego, gracias. Profesora. También la profesora. Hasta luego. Profesora, gracias. Mañana, cuídense mucho, por favor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.